Hola, hoy voy a continuar con la solución del ejercicio 332 del CEN, séptima edición. En la parte anterior establecí el estado número 1 y determiné el valor de la temperatura número 1. En esta parte voy a establecer el estado número 2, voy a determinar el valor de la presión número 2 y voy a trazar los diagramas de presión contra volumen específico y de temperatura contra volumen específico. Para el estado número 2 conozco el valor de la masa. La masa tiene un valor de 1 kilogramo. Debo recordar que la masa permanece constante. El volumen número 2 es de 150 litros, también permanece constante. Y conozco el valor de la temperatura, que es de 40 grados centígrados. Ahora, necesitaría determinar otra propiedad intensiva. Debo recordar que las propiedades intensivas son las que son independientes de la cantidad de materia. En este caso puedo determinar lo que sería el valor de volumen específico, ya que él es volumen sobre masa. Pero como permanece constante tanto el volumen como la masa, el volumen específico del estado número 2 va a tener el mismo valor que el volumen específico del estado número 1. Va a ser 0,150 metros cúbicos sobre kilogramo. Y esto es importante notarlo. Cuando permanece constante el volumen y la masa, el volumen específico como consecuencia también va a permanecer constante. Es decir, el volumen específico número 1 es igual al volumen específico número 2. Ahora, para establecer el estado número 2, debo identificar el tipo de caso donde me encuentro. Les recuerdo que yo designé unos casos. Para mí, este sería el caso número 1. Conozco el valor de la temperatura y de una propiedad específica, que en este caso es el volumen específico. El procedimiento que describí para ese caso era ir a la tabla de saturación, en este caso es tabla de agua saturada, porque lo que tengo es agua, entrar por temperatura y entrar con la temperatura que conozco, que es de 40 grados centígrados. Entrada por temperatura porque la primera columna va a aparecer lo que sería la temperatura. Ubico el valor de 40 grados centígrados y leo el volumen específico del líquido saturado. El volumen específico del líquido saturado tiene un valor de 0,001008. En este caso, las unidades son metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces tendría el volumen específico del líquido saturado. Voy a leer lo que sería el volumen específico del vapor saturado. Tiene un valor de 19,515 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, una vez que tengo el valor del volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado, lo voy a comparar contra el volumen específico que poseo, que en este caso es del estado número 2. Y puedo identificar que el volumen específico del líquido saturado es menor que el volumen específico del estado número 2 y este a su vez es menor que el del vapor saturado. Ahora, cuando me encontraba en el caso número 1 y me sucedía esto, yo lo que podía concluir era que lo que poseía era una mezcla líquido-vapor. Así que el estado número 2 es un estado de mezcla líquido-vapor. Por lo tanto, ya puedo leer la presión. Cuando tengo una mezcla líquido-vapor, la presión a la que se encuentra la sustancia, que en este caso es agua, va a ser igual a la presión de saturación. Entonces la presión número 2 sería igual a la presión de saturación. La presión de saturación es la que se encuentra al lado de la temperatura, es decir, en la segunda columna. Para 40 grados centígrados, el valor de esa presión es de 7,3851 kilopascal. Y así he logrado establecer el valor de la presión número 2 y con esto le daría respuesta a lo que vendría a ser la segunda pregunta. Y habría concluido el problema, pero yo voy a ir un poquito más allá y voy a trazar la gráfica del proceso. Para trazar la gráfica del proceso, lo primero que debo ubicar serían los estados, el estado número 1 y el estado número 2. Voy a empezar por el diagrama de presión contra volumen específico. En el estado número 1 conozco la presión, conozco el volumen específico y sé que es vapor sobrecalentado. Esto es importante, debo recordar que esta línea que se encuentra acá se conoce como línea de líquido saturado. Esta línea que se encuentra acá se conoce como línea de vapor saturado y esta zona que aparece acá es la zona de vapor sobrecalentado. Quiere decir que el punto número 1 debe estar en la zona de vapor sobrecalentado, porque yo establecí que era vapor sobrecalentado. Entonces voy a ubicar lo que vendría a ser la presión de 2000 kilopascal. Vamos a suponer que la presión de 2000 kilopascal va a estar ubicada acá. Voy a trazar una línea punteada. Sobre esa línea punteada
siempre la presión va a ser de 2000 kilopascal. Y voy a ubicar el punto número 1 o el estado número 1 que debe estar en la zona de vapor sobrecalentado. Vamos a suponer que lo voy a ubicar acá. Como estoy ubicando el estado número 1 acá, entonces el volumen específico que aparece en la parte inferior debe ser del estado número 1, que es 0,150 metros cúbicos sobre kilogramo. Y así he ubicado lo que sería el estado número 1 en la zona de vapor sobrecalentado. Voy a ubicar lo que sería el estado número 2. Debo trazar una línea que represente la presión, que en este caso va a tener un valor de 7,3851. Entonces vamos a suponer que esa línea va a ser esta. Aquí voy a tener 7,3851 y debo recordar que estoy en la zona de mezcla líquido-vapor. La zona que se conoce como mezcla líquido-vapor es dentro del domo o campana. Esto sería la zona de mezcla líquido-vapor. Por lo tanto, el punto número 2 debe estar ubicado allí. Entonces lo voy a ubicar acá, porque el punto número 2, aparte de que tiene una presión de 7,3851, posee el mismo volumen específico que en el estado número 1. Entonces ahí tendría ubicado el punto número 2 con un valor de volumen específico de 0,150 metros cúbicos sobre kilogramo. Como el proceso es isométrico, la gráfica del proceso debe ser una línea recta vertical en este caso. Entonces voy a trazar una línea recta vertical que va a ir del punto número 1 al punto número 2 y eso lo voy a indicar con la flecha. Y ahí tengo lo que sería la gráfica del proceso. Si deseo colocar lo que sería la temperatura, porque les recuerdo que en estos diagramas yo puedo dibujar tres propiedades. Ya tengo la presión en la vertical, el volumen específico en la horizontal. Puedo dibujar las líneas de temperatura. Las líneas de temperatura en este diagrama deben dibujarse de esta forma: una línea inclinada, algo así, que se vuelve una recta horizontal cuando entra el domo campana, y luego es una curva. En esa línea de temperatura puedo ubicar la temperatura del punto número 1. La temperatura que yo obtuve para el punto número 1 tenía un valor de 395,16 grados centígrados. Puedo hacerlo exactamente igual para el punto número 2. Es decir, acá debe ser una línea inclinada, la de la temperatura. Cuando entra el domo campana debe ser una recta horizontal y luego se vuelve una curva. Sobre esa línea la temperatura va a tener un valor de 40 grados centígrados, que es el valor de la temperatura en el estado número 2. Y así he dibujado lo que sería la gráfica del proceso. Acá está la gráfica del proceso y tengo un proceso isométrico o un proceso a volumen constante. Ese proceso isométrico a veces también es llamado proceso isocórico. Ahora, una vez que he terminado la gráfica en el diagrama de presión contra volumen específico, lo voy a hacer en el diagrama de temperatura contra volumen específico. Nuevamente, lo primero que voy a ubicar sería el estado número 1. Para el estado número 1, la temperatura tiene un valor de aproximadamente 395,16 grados centígrados. Así que voy a trazar una línea horizontal que va a representar ese valor de 395,16 grados centígrados. Debo recordar nuevamente que el estado número 1 debe estar ubicado en la zona de vapor sobrecalentado. Y acá otra vez, esta línea es la línea de líquido saturado. Esta línea que aparece acá se conoce como línea de vapor saturado. La zona de vapor sobrecalentado es esta zona. Eso quiere decir que las zonas nunca cambian. Sea un diagrama de temperatura contra volumen específico o de presión contra volumen específico, siempre son la misma zona. Entonces debo ubicar el estado número 1 en la zona de vapor sobrecalentado. Para eso voy a decir que el estado número 1 se encuentra acá. Una vez que tengo ubicado el estado número 1 en la zona de vapor sobrecalentado, voy a ubicar lo que sería el volumen específico, que tiene un valor de 0,150 metros cúbicos sobre kilogramo. Y ahí tendría ubicado lo que sería el estado número 1. Para el estado número 2, voy a trazar una línea para la temperatura de 40 grados centígrados. Vamos a suponer que esa línea de 40 grados centígrados va a ser esta. Entonces esta línea horizontal representa los 40 grados centígrados. Debo recordar además que el estado número 2 está en la zona de mezcla líquido-vapor y esa zona es dentro del domo o campana. Entonces esta va a ser la zona de mezcla líquido-vapor.
y acá estaría lo que sería el estado número 2. Nuevamente, el diagrama de proceso va a ser una línea recta vertical, porque el volumen permanece constante, la masa también, por ende el volumen específico siempre es constante a lo largo de todo el proceso. Entonces lanzo una línea recta vertical y la flechita para señalar que voy del estado número 1 al estado número 2. En este diagrama de temperatura contra volumen específico también puedo trazar lo que serían las líneas de presión. Las líneas de presión van a ser algo así. Acá es una línea recta inclinada, acá se vuelve horizontal y aquí obtendría una curva. Esa línea de presión tiene un valor de 2000 kilopascal o 2 megapascal, que sería la presión que está a la presión a la que se encuentra el estado número 1. Voy a trazar otra línea de presión que sería la línea para el estado número 2. Nuevamente acá se dibuja inclinada, dentro del domo campana es una recta horizontal y acá se dibuja una curva. Y esa línea va a representar la presión a la que se encuentra el estado número 2, que en este caso es de 7,3851 kilopascal. Y entonces allí tengo trazado por completo lo que sería la gráfica del proceso. Ahora, esa gráfica es una línea recta vertical porque el volumen específico permanece constante. Si están interesados en asesorías y cursos, les voy a dejar la información de contacto en la descripción del video.